Bueno, pues buenos días, soy Víctor, estás viendo Carne Cavilar. Bueno, como veis hoy estamos abonando, estamos invirtiendo en tener un buen silao, un buen pasto de primavera, de verano y todo el rollo este. Y bueno, primero hay que gastar e invertir y gastar bastante en abono, parte en abono, bueno, de animales y todo el rollo este, estiércol, purín y todo el rollo, abono inorgánico, abono químico. Y Y básicamente es un trabajo que además tengo bastante que hacer. Es un trabajo muy fácil, no sabes, es andar en el tractor. Y básicamente es cargar con el John Deere los vivas que son de 600 kilos. Bueno, se compra a tonelada, pero son vivas de 600 kilos. Se cargan aquí más o menos, es de 1500, caben dos vivas y medio, normalmente tanto con dos vivas. Y nada, esparcirlo con la abonadora y una anchura de 12 metros y queda así, no sé si os fijáis que se vea más o menos cómo va quedando. Hay muy buena hierba, esta es finca, estamos aquí en el pueblo aquí de Serés y nada, tuve bastante suerte con el tema del abonado. Esta finca la tenemos que arreglar, a ver, desde pasando la primera corta y a ver si vendemos esos árboles y que ahí hay 4 cosas para cortar y bueno, y igual la cerramos y limpiamos aquí este, este pequeño cierre de aquí y esos árboles que han nacido 4 por la esquina y los vamos a vender, que hay una burrada de leña en casa y arreglar toda esta finca que van a ser 7 hectáreas y algo y nada, muy contento y seguramente la cerremos para pastar las vacas, pero bueno, por el momento la tengo para ensilar. Y bueno, como les decía, aparte de eso, ando abonando todas las fincas, por eso tengo muchísimo trabajo, hay muchísimo que abonar, mucha inversión en química y nada, anduve comprando, alquilando y aumentando y ahora hay que abonar y para hacer una buena corte. Pero bueno, aún tuve bastante suerte que compré en febrero, estamos en marzo, no sé qué día es, 15 o 16 por ahí. Estamos abonando en muy buena época, está todo muy seco, aunque ha llovido muchísimo y se anda súper bien. Compré a principios, al final del mes pasado, que estaba más barato por el tema de la guerra y todo eso. Y tuve suerte que la tuve en un precio más barato. Y bueno, no va. Os iba a hacer un short, pero son de hasta 2 minutos y pico, menos de 3 minutos. Y bueno, es igual, lo meto en un vídeo largo. Que bueno, es por no grabar. Que esto, bueno, ahora va así en vertical. Bueno, es igual. Que es por no grabar, pero porque es una tontería, total es, como os decía, lo mismo de siempre. Lo fastidiado es que bueno, es un es caro abonar así, sale más barato el abono natural de las vacas, pero como al fin y al cabo como cagan, pero esto le ayuda muchísimo a la tierra de nitrógeno, fósforo, potasio y muchos más elementos. No es solo el aporte para sacar una buena corta, es el cuidado del terreno y que se recupere el terreno y bueno, aportarle todos los minerales y todo lo que necesita para estar saludable, en una palabra, porque no es solo producción, hay que tener una constancia de mantenimiento del suelo. Y básicamente es lo que estamos haciendo. No, es que aquí pillé las pisadas al revés, pero bueno, como veis ya empieza a haber muy buena hierba y nada, muy contento. La verdad este año ha llovido exagerado, muchísimo, pero hoy hoy es voy a mirar, espera, hoy es el 15. Es el 15 de marzo y andamos abonando, así que estamos en la época perfecta. Normalmente me gusta abonar antes del Día del Padre, creo que es el 18, 19 por ahí, bueno, de marzo. Y, y nada, para empezar con, si viene un buen año, en algunas zonas hay a 3 y a 4 cortas de silo,
o alguna de 2 y una de hierba seca, y o para pastar varias veces al año y nada, muy contento, ya veis, estamos a principios de marzo y la hierba que hay estoy abonando ahora esto, porque estuvimos encharcados toda esta temporada, estuvimos encharcados, pero a partir de ahora esto va a tirar muchísimo. Aparte lleva ahora el abono y vienen unos días de calor. Ya llevamos, este es el segundo o tercer día que hace calor bastante, de 17, 18, casi 20, por ahí. Bueno, a ver, no, pero se está, cuidado, que para esta época aquí en Galicia hace calor, vaya, se está bien. Bueno, estoy de sudadera porque aún es muy temprano, creo que son las 10 y algo, pero después se puede andar de manga corta todo el día que nada, y los campos lo han notado, que si os fijáis cómo queda da pasada de abonador, que en esta finca me gusta grabar porque como hace así vaguada se ve bien. Y nada, esta queda lista y ya llevo bastantes y la verdad aún me queda bastante. Y nada, muy contento porque dentro de lo malo de la subida de precios que, bueno, que está habiendo para tanto consumidores como productores, para todo el mundo, que no se sabía aún del tema de la guerra, pero como normalmente estos temas de los suministros ganaderos y agrícolas normalmente se suelen aprovechar un poco de nosotros por el tema de que cuando empieza la campaña de abonado y todo eso suelen subir los precios a unos, bueno, pero bueno, y por eso me gusta, normalmente lo encargamos un mes antes del mes anterior o así, como tengo para almacenar en casa y está en casa, y cuando para de llover y viene bueno empiezo a sembrar, pero han encima a mayores ha empezado la guerra ahí, que ahora parece que pasa todo ahí, a ver qué pasa, tanto, no sé, un 20 o un 30% del petróleo mundial por ahí, pero los abonos y todo eso pasan por el tema del estrecho de Hormuz y todo el rollo este. Y ahora mismo, aparte de que está caro de por sí, que llevamos 3 años, no sé, desde la guerra de Ucrania, que hace ya 3 o 4 años, no sé cuándo fue, pero bueno, ese año también fue exagerado, aún estaba más caro que está ahora. Y tuve suerte en eso. Y porque esto, el abono químico, es, aparte de que para su elaboración hace, como para muchísimas cosas, hace falta el petróleo y todo el rollo, pero tiene derivados de petróleo, supongo que en las cápsulas y cosas, no sé, pero algún derivado del petróleo tiene, y la gran parte, la gran mayoría que se consumía aquí en Europa, por eso ha subido muchísimo desde la guerra de Ucrania, era abono químico ruso y venía aquí en barcos y por el estrecho de Hormuz, supongo, y lo descargaban aquí en A Coruña, en el puerto exterior, en estos grandes buques que se descargan, y después las cooperativas y eso lo van con trailers y los llevan para las cooperativas y los envasan y todo el rollo. Y nada, se descargaba ahí. Y de esta vez hubo suerte que subió algo, porque ahora en vez de los rusos, el abono viene ahora de Turquía. Y tuvimos suerte porque había un barco de estos cargueros grandísimos en el puerto exterior de La Coruña. Y no sé que si pasa en el resto igual, en el resto de España, no sé, supongo que aquí se vendrá a cargar aquí a Galicia o sitios diferentes. Pero aquí en el puerto exterior había, no sé, tenían comprado aquí varias cooperativas, tenían comprado un de estos cargueros gigantes que se descargan con estas cucharas gigantes que llenan casi un tráiler en una cucharada. Y había ahí uno, ¿sabes? Bueno, que lo compraron, vaya. Y lo compraron antes de la subida, y mientras que no se acabó ese barco, se mantuvo el precio de antes de la subida. De Cuba ahora, que me parece que ahora ya empezaban decían que desde que se acabara ese barco, al que se lo compraba,
que iba a subir un 30% y ahora ya ha subido un 50%. El que no compró el abono a tiempo, la verdad que está jodido porque gastas 1000 y pico de euros o más al revés o más. Esto aparte es carísimo, pero bueno, es necesario para sacar una buena producción. Y poco más, y aparte después de eso nos ha complicado bastante el tema porque bueno, siempre somos los mismos a perjudicar, pero bueno, al fin y al cabo pues esto va a repercutir en el consumidor, pero bueno, cada vez va a haber menos producción, bueno, es al fin y al cabo el que consume es el más perjudicado. Ganarás más o menos, pero bueno, siempre tienes, como normalmente los que vivimos en un pueblo somos autosuficientes, ganarás más o menos, pero siempre tienes que comer. Y en la ciudad sí que se va a poner la alimentación cara porque este año estamos empezando fatal los ganaderos y agricultores con el tema del gasóleo agrícola que nos estafaron ahí. Bueno, a mí me parece que es una estafa de mala manera. Y el tema de los abonados, tuve muchísima suerte, gracias a Dios, que por suerte siempre andamos a tiempo y se pidió y no lo pilló a la subida. Y antes de que empezara la guerra, como se sabía, como después, todo ahora es todo derivado del petróleo. Tanto la malla para hacer los rulos como el plástico para hacer los rulos, ya tengo malla y un palé de plásticos en casa, por si acaso. Tengo igual para este año y el año que viene, porque hasta estaba un poco más barato que el año pasado. Y le dije a mi padre, vamos a comprarlo tal, y ahora me parece que van a subir ahora los plásticos para ensilar. Así que cuando empieza a subir así a principios de año para los que producimos, a mediados de año los consumidores, bueno, ya está subiendo ahora la comida en los supermercados, pero sí que se va a notar una subida este año, en mi opinión, si no cambia esto, porque el gasoil y la gasolina ahora sube y bajar le cuesta muchísimo. Pero bueno, gasoil agrícola decían que tenía comprado hasta 6 meses o no sé qué se hablaba y tuve mucha suerte, que eso fue suerte, gracias a Dios, no fue planificado de nada, que estaba el depósito, eh, no estaba lleno, pero bastante más de mediado, y los tractores más o menos tenían gasoil, así que no pedí nada, a ver si me aguanta bastante, para abonar eso me llega, y para aguantar a ver si baja antes de la primera corta, y decidí no comprar nada, porque lo compré creo que no, a 0,89 o sí, bueno, igual a 0,90, por ahí, 0,90 y algo. Sí, por ahí igual, más, sí, 0,91, 0,90 y algo. El gasóleo agrícola, el gasóleo profesional que usamos los agricultores, ganaderos y pescadores, marineros y todo el rollo. Y bueno, no sé si los camioneros... mmm, bueno, no, camioneros no, joder. Los camioneros usan gasoil normal, pero bueno, también están fastidiados. Bueno, que el caso, que el gasoil aún es peor que la gasolina, que el gasoil agrícola, os digo, de 0,90 y algo que estaría de una semana y algo, pasó a la siguiente, ahora de una semana y poco, pasó que, bueno, eso es una exageración, porque no se compra el gasoil de una semana a semana, que eso, bueno, pero bueno, ahí alguien está ganando dinero, no, pero bueno, a costa de agricultores y ganaderos y de los que producen, pero bueno. Y estaba eso a 0,90 y algo, ahora me parece que un vecino que lo compró, que bueno, tiene empresa de servicios, no le queda remedio, tiene que gastar muchísimo gasoil, tiene muchísimos tractores, y me parece que me dijo a más de 1,5 €, es exagerado, a 1,50 y algo, y dicen que se va a poner a 1,60. No sé, hay gente que lo compró a 1,40 y algo, pero ahora fue subiendo, creo que está más, creo que me dijo 1,50, sí, que va a llegar casi a 1,60. Para gasoil agrícola es carísimo. Y bueno, la gasolina ahora me parece, al Bugilo el otro día, donde es ahí en Ariosa, donde mi tío, y siempre lo suele tener más barato, y creo que estaba a 1,77,9 me parece, o algo así, y el gasoil casi a 2 €. No sé cómo aquí hacen lo que quieren con nosotros, pero bueno, hay 4 locos pegando petardazos y bueno, que al fin y al cabo lo pagamos los demás. Y bueno, ahora pasa como en Ucrania, que ahora salió un camionero hablando un día, que en Ucrania antes todo venía de Ucrania y ahora todo pasa por el estrecho de Hormuz. Y bueno,
supongo que estas multinacionales o eso se aprovechan de mala manera de los ciudadanos, pero bueno, siempre digo, es mucho mejor comprar a productos local y, sabes, intento siempre comprar a vecinos, porque es mucho mejor comprar a producto local, a vecinos y a venta directa, ganaderos, agricultores o de lo que sea, o comercio local de telas o bueno, de cosas que tengáis en vuestros pueblos y ciudades, porque si dependes de grandes multinacionales, pasa un problema en el mundo y se aprovechan de mala manera porque seguramente tengan reservas y normalmente los ricos se hacen en épocas donde los otros estamos algo más fastidiados. Pero bueno, así que bueno, sacando eso, en mi caso la verdad tuve bastante suerte, pero bueno, tuve suerte con el gasoil hasta que no se me acabe. Cuando se me acabe me parece que vas a hacer comprarlo, pagarlo y callar, porque no, si quieres trabajar no hay otra manera. Y lo que tuve muchísima suerte fue con el abono, que eso sí que fue suerte porque no sabía que iba a haber guerra antes. Y de los plásticos sí que empezó la guerra y tenía el que se lo compro, tenía el pedido y, y por suerte aún estaba algo más barato y mira, hubo mucha suerte. Pero bueno, va a subir todo. Así que nada, no me lío más, que esta cosa es, sabes, no es facilísimo, como os digo. Llego con el Deufar, que ahora está vacía, le cargo dos vivas y está ahí, anda por casa a mi padre y dejo el Deufar aparcado bajo la abonadora. No ando con tela porque la verdad es que da esta semana buenísimo, no está abriendo el día. Y como no hace, ¿sabes? Como no hay humedad ni llueve a veces al abonar, aquí en Galicia solía llover algo así a esta temporada, pero vamos, esta semana es buenísima y me ahorro de andar abriendo, cerrando, y llego ahí y bajo la abonadora, enciendo el John Deere, lo cargo y está por ahí mi padre, me corta los vivas y nada, andando, abonando y ya llevo bastante, pero no sé cuánto gasté, pero bastante. Ya debo llevar, no sé, entre, no sé, pero cerca de 10 gastados por ahí igual llevo, tranquilamente. Aquí en esta finca le he hecho 250 por hectárea. Si está la hierba buena y más abonada a 200, pero sobre 250 la gran mayoría. Sí, debo llevar sobre 10 gastados. Y bueno, hay bastante, hay 80 y algo hectáreas que abonar. Y próximamente ahí el pastizal de Vilalle que andamos ahí mirando cuántas hectáreas vamos a entrar cada uno a trabajar, pero bueno, eso es más adelante. Pero bueno, esto es una tontería de grabar, que prácticamente lo que hago es andar en el tractor todo el día sentado y poner toma de fuerza, abrir y andar y abonar. Tampoco, sabes, no es trabajo manual ni mucho menos, es andar sentado en el tractor y que gracias a Dios ahora esto se hace todo mecanizado y no hay que trabajar a mano, que antes era más fastidiado. Y con la pala y todo, ni se carga. Antes mi padre, antes de venir en vivas, hasta antes venían sacos de no sé de cuántos kilos, pero no eran muy grandes los sacos y lo había que echar a mano en la abonadora y todo el rollo. Ahora llego, cargo viva, engancho con la pala, tal, y la verdad, se va a ir mejorando, si no, cada vez hay que trabajar más hectáreas, mover más dinero, más vacas, para tener un sueldo decente, porque a ver, si te conformas con poco para una persona que estás los 365 pendientes, de los 365 días, 24, ¿por qué dices tú? No, porque algún día por lo menos duermes, pero estás con la cabeza de que separar, acabas de cenar y piensas, mañana hay que destetar, mañana hay que mover estas vacas, una vaca, unas novillas que tienes miedo a que tengan problemas en el parto, abonar, si llueve o no llueve, ¿sabes? Tienes que tener un sueldo algo decente porque si no es mejor dedicarse a otra cosa que no, ¿sabes? No, la verdad esto, a ver si te gusta, pero al fin y al cabo no deja de ser un trabajo que te absorbe la vida. Pero bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho, pero me gusta más que también de dinero, sino también trabajar por trabajar es mejor estar empleado por ahí. Y nada, así que nada. Bueno, así que nada, vamos teniendo suerte, muy contentos. Y a ver si no se estropea nada y nada, acabamos de abonar.
y nada, para tener un buen ensilado, que este año ha llovido aquí a barrer. A ver, ahora como está el tiempo loco, como viene esta semana así de 18, 19, 20 y algo grados, a ver si viene igual viene un verano súper seco y todo lo que ha llovido en el invierno, si no llueve un poquito al final de primavera, verano, tenemos como el año pasado una sequía y empezar a complementar las vacas en agosto. Así que, no, finales de julio, agosto, que el año pasado hubo una sequía aquí que llovió un poco menos en el invierno, pero bastante. Pero este año ha llovido una burrada, pero ya se ha secado bastante el terreno. Pensaba que iba a andar peor, que ahí en la vaguada, sobre todo en la finca esa que cambiamos, baja un poco de agua y nada, pasé como así nada y por aquí ando como así nada. Así que bastante bien, así que nada, vamos a seguir trabajando y poco más que decir, así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete, comenta y comparte y todo eso, así que nada, muchas gracias, venga, chao.